que en primer lugar sería interesante analizar que como parte de la política social que ha venido desarrollando el gobierno del presidente Chávez, donde el ser humano siempre ha estado en un primer lugar, esta medida de los aumentos salariales del salario mínimo que el presidente anunció en el día de ayer, es la continuación de una política que se ha venido desarrollando durante todos estos años y que luego mostraremos aquí. Es decir, el gobierno del presidente Chávez durante todo el periodo ha venido dando aumentos permanentes en el salario mínimo que permiten compensar el monto de la inflación durante los años de este gobierno. Siempre hemos dicho que a pesar de que tenemos una inflación que estamos empecinados en reducirla a un dígito y que este año la tenemos estimada en un 23% en el presupuesto nacional, hemos visto cómo en relación con periodos anteriores la inflación acumulada de los 11 años anteriores alcanzó más del 11.000% y en estos años no está alrededor del 961%. Entonces, sí, ya vamos a hablar de ese tema, de esa relación, también la vamos a manejar porque hay mucha información el día de hoy, pero el presidente decía, antes de que nos fuéramos al corte, en esa actividad, hablaba de algo que es puntual y que centra mucho las líneas de ataque de los sectores políticos de oposición, y es el tema de la administración de los recursos. Él decía, antes había más recursos, había menos gente, y sin embargo esos recursos se los chupó Drácula, dijo el presidente, que estaba en el PDVSA, que estaba en la CBG y que estaba en esas empresas. Una visión general de Elías El Yuri sobre ese tema, sobre hacia dónde se dirigen los recursos, es decir, una economía que privilegiaba, por ejemplo, tener altísimos niveles de reservas y las ganancias de PDVSA pues estaban distribuidas como estaban distribuidas, obviamente dejaban menos recursos para repartir entre los venezolanos. A grandes rasgos, tú que manejas los números, ¿cómo podríamos explicar eso? Claro, fíjate, como te decía yo al principio, un gobierno donde lo social ha sido lo más importante y donde sabemos que ha habido una inversión social durante estos años de más de 330.000 millones de dólares, esto ha hecho que, digamos, que los recursos del país se han invertido en el pueblo y en la población y no estén siendo sacados del país en la forma como se hacía anteriormente. Inclusive cuando muchas veces reclaman en el problema petrolero, que si estamos regalando al petróleo, resulta que este es un gobierno que la regalía petrolera que se pagaba el 1% la llevó al 33%, que donde unos precios del petróleo cuando llegó el gobierno del presidente estaban en 7 o 8 dólares, y bueno, y vemos cómo la política desarrollada en la OPEP permitió una recuperación importante, es decir, que el gobierno ha generado recursos importantes y los ha destinado precisamente al bienestar de la población a través de todos los programas sociales que se han venido manteniendo. Es decir, cuando nosotros hablamos aquí del aumento del salario mínimo y de los aumentos de los sueldos, pero paralelamente este gobierno está dando toda otra serie de ingresos a la población, como es, por ejemplo, el programa de alimentación de más de 4 millones de escolares, como son los programas de salud a través de Barrio Adentro, los hospitales, medicinas gratis, todos los tratamientos gratis de las grandes enfermedades como cáncer, SIDA, etcétera. Todo lo que se está invirtiendo en lo que es la red de ferrocarriles, etcétera. Está habiendo grandes inversiones de transformación pues del país, es decir que los recursos que se están generando están siendo aprovechados no solo para la construcción del país, sino para el problema del bienestar de la sociedad y de la población en general. Nosotros, fíjate, en esa lámina que vemos allí, ahí podemos observar cómo el porcentaje y número de personas con salario mínimo se redujo del 65% al 21% en el año 2010. Es decir, que se redujo a la tercera parte y solamente tenemos un 21% ganando salario mínimo. O sea, ¿era el 61% en el año? En el año 99. Entonces, fíjate, descendió al 21%. Ahora, fíjate, el decreto de ayer, como tú lo leías, bueno, favoreció
a toda esa serie de personas, pero también hay un grupo de por lo menos 700, 800 mil personas del sector privado que también tenían salario mínimo y que también van a salir favorecidas. Es decir, que la cifra alcanza a una cifra que ayer el presidente hablaba de 3 millones, 2 millones y medio. Sí. 2 millones y medio, más todo lo del sector privado ya pasa más de los 3 millones. Pero a esto tenemos que añadir que paralelamente se tomó la medida de que las empresas menores de 20 personas se extiende el beneficio del ticket de alimentación. Esto significa alrededor de 2 millones de personas. Hay más o menos 2 millones de personas que trabajan en empresas menores de 20 personas, que sumada ya alrededor de los 4 millones que están recibiendo el ticket de alimentación, vamos a estar alrededor de los 6 millones de personas recibiendo el ticket de alimentación. Y este ticket de alimentación, que lo vamos a poner en un gráfico complementario, podemos ver que es lo que nosotros hemos venido llamando, vamos a ver en este otro gráfico, el ingreso mínimo legal. Es decir, que el ingreso que tienen los trabajadores no es solo el ingreso que tiene del sueldo, ¿no?, sino es ese ingreso más la cesta ticket, que calculada en los valores del año pasado debería estar alrededor de 975. Eso da un salario mínimo legal de 2.523. Ahora, si esto da 2.523... Eso va a ser en el mes de septiembre. ¿Sí? En el mes de septiembre. Es decir, con la medida del incremento, ya es ampliamente conocido, hay un incremento de 15% ahora el 1 de mayo, y luego un incremento de un 10% que lleva a un incremento total del 26,5%, lo cual da este ingreso. Y a esto hay que añadir otro problema. Es que la encuesta de hogares por muestreo que el INE realiza desde hace 44 años, el promedio de personas que trabajan por hogar son 2. Es decir, que el ingreso familiar no solo es el ingreso de una persona si son de 2. Y si tomamos en cuenta esto, y el valor de la canasta alimentaria para 50 productos está estimada alrededor de 1.589 para el final del año. Muchos de los críticos del gobierno dicen, bueno, el salario mínimo, y toman los 1.400 que va a ser ahora o los 1.500, no alcanza para comprar la canasta alimentaria, pero es que la gente no solo dispone de ese salario mínimo, dispone de eso, dispone de la cesta ticket y dispone de una red de supermercados Bicentenario y de Mercal y Pedeval, en el cual puede adquirir los productos a precios muy por debajo. Es decir, que tiene una serie de beneficios para el problema de la alimentación, e igualmente aquellas familias que tienen 2 y 3 hijos estudiando en las escuelas no tienen necesidad de tener gastos en alimentación porque ellos reciben 2 comidas y una merienda en las escuelas. Fíjate, ya hay preguntas y opiniones a través del Twitter, pero es bueno evaluar los dos gráficos y ligarlo con lo que ha ocurrido el día de hoy. Decías que del 61% bajó al 21% el número de personas que gana salario mínimo. Es decir, se redujo porque obviamente ha ido la economía y todas estas medidas sociales empujando hacia arriba. Eso tiene que ver con el anuncio del día de hoy. Es decir, como el salario mínimo iba en aumento, había que ajustar la escala de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública para que también se produjese el aumento. Ahora lo que se anuncia el presidente es del 45%, que es la cifra que bueno, no sé, quisiera una opinión tuya al respecto antes de continuar con el tema del salario mínimo. Bueno, fíjate lo siguiente, uno de los anhelos que tenía muchos de los trabajadores de la administración pública era que cuando tú aumentabas el salario mínimo, entonces se estaban solapando mucha gente que con el salario mínimo estaba alcanzando a alguien que estaba en la escala en niveles superiores. Entonces esta medida que hoy toma el presidente, en la cual se elevan en un promedio los salarios un 45%, busca precisamente que aquellos sectores que no estaban recibiendo ese beneficio de la misma manera
puedan aumentar sus ingresos. Por ejemplo, en el caso de los empleados, el bachiller 1 ese tiene salario mínimo, va a recibir el incremento del salario mínimo ahora en mayo y luego en septiembre, que le va a llevar su salario a 1.548. Pero el que tiene el bachiller 2, el bachiller 3, técnico 1, técnico 2, profesional 1, profesional 2 y profesional 3, van a recibir el bachiller 2 va a recibir un 40% y el resto va a recibir un 45%. Por ejemplo, en el caso concreto, porque por aquí tengo la cifra, por ejemplo, de un profesional 3 que ganaba 1.599, va a pasar a ganar 2.311, pero este es el salario básico. A esto hay que añadir todas las compensaciones, aguinaldo, bono vacacional, cestatique, cajas de ahorro, es decir, toda otra serie de beneficios adicionales. Este es el sueldo básico, es decir, que no se incrementaba. Ahora, es bueno aclarar... Ahora, ese incremento, yo no sé si, porque no es específicamente el área de Elías del Yuri, ¿es para toda la escala o tiene un tope? Mira, este incremento es para todos los que están en la carrera administrativa, es decir, el personal contratado por ahora, te lo digo, porque después se hará un estudio de acuerdo al tipo de contratado, el número de contratos, y estudiarán esa situación, el Ministerio del Trabajo, me imagino, pero esto va para los profesionales de carrera. Esto no toca a los grados 9.9, es decir, a los gerentes, todo el que sea grado 9.9. Esto va hacia los profesionales de carrera. Entonces, y además está dirigido a la administración pública centralizada, ¿no? Entonces, esa es la gente que está siendo beneficiada con esta medida, que es un número realmente bastante elevado, pues, de todas las personas que están en la carrera administrativa. Bueno, más adelante vamos a explicar un poco más. Bueno, y en el caso, mira, en el caso de los obreros, también van a recibir un incremento que va a estar entre el 40 y el 60. Por ejemplo, un obrero que está en la escala más alta, supervisor, va a recibir un aumento que va a llegar alrededor de 3.000 bolívares. Sí. Un supervisor. Y un obrero, por ejemplo, grado 4, en el grado 4 va a recibir un incremento que va a estar entre 1.700 y 2.600. Eso va a depender, bueno, de estudio, de toda serie de cuestiones, de las valoraciones que hace el Ministerio del Trabajo. Eso es una erogación importante.